Pegó Connor es profesora de Filosofía y Estudios de Género, Mujeres y Sexualidad, así como directora del Departamento de Filosofía en el Gustavus Adolphus College. Sus actuales intereses de investigación incluyen dos corrientes separadas pero que se entrecruzan, el enfoque de Wittgenstein sobre la ética y la filosofía de la adicción. También contribuye al discurso público sobre sus áreas de interés a través de contribuciones a los medios populares, especialmente en torno a cuestiones filosóficas que rodean la adicción, y ha hablado activamente sobre cuestiones de equidad de género que enfrenta el campo de la filosofía. Pegó Connor es una filósofa contemporánea estadounidense, conocida principalmente por su trabajo en ética, filosofía del lenguaje, filosofía de Ludwig Wittgenstein y por sus aportes en temas de adicción, trauma y moralidad desde una perspectiva filosófica. ¿Qué filosofía creó Pegó Connor? Pegó Connor no ha creado una nueva corriente filosófica como tal, como el existencialismo o el dualismo, pero sí ha desarrollado un enfoque filosófico único que combina ética moral, filosofía del lenguaje, inspirada en Wittgenstein, filosofía aplicada a la adicción, la recuperación y el sufrimiento, feminismo y estudios de género. Su trabajo puede considerarse una filosofía moral existencial y terapéutica, enfocada en cómo las personas enfrentan el dolor, el trauma y la adicción a través de la comprensión, el lenguaje y la acción ética. ¿Por qué y cómo creó su enfoque? ¿Por qué lo hizo? Porque ella misma es una sobreviviente de adicción, lo que la llevó a cuestionar las explicaciones tradicionales sobre la enfermedad. Quería usar la filosofía para ayudar a otros a entender su sufrimiento y encontrar formas significativas de recuperación y transformación moral. Cree que la filosofía no es solo teoría, sino una herramienta poderosa para sanar y guiar la vida de las personas. ¿Cómo lo hizo? Combinando la filosofía analítica de Wittgenstein con reflexiones éticas y personales, escribiendo libros y artículos que aplican conceptos filosóficos a experiencias reales como la violencia, el trauma o la adicción, planteando preguntas filosóficas en lugar de imponer respuestas absolutas. Obras destacadas: Life on the Rocks, Finding Meaning in Addiction and Recovery, 2022. Un libro donde explica cómo la filosofía puede ser una guía para personas en recuperación. Usa a Wittgenstein, Simone Weil y otros filósofos para hablar sobre sentido, sufrimiento y redención. Moral Perception, a Literary and Philosophical Exploration. Trata sobre cómo percibimos el bien y el mal en situaciones difíciles, usando literatura y filosofía. Recovering Ethics, Essays in Moral Theory. Ensayo sobre cómo repensar la ética desde una mirada más humana y compasiva. ¿Qué la hace única? Pegó Connor no separa la teoría de la vida real. Usa la filosofía como una herramienta para la sanación. Ha sido pionera en aplicar la filosofía moral y del lenguaje a temas difíciles como la adicción, la vergüenza, la culpa y el abuso. Rechaza el modelo de enfermedad tradicional de la adicción y propone una mirada moral, social y filosófica más profunda. ¿Qué estudió Pegó Connor? Pegó Connor estudió principalmente filosofía, con un enfoque en filosofía moral, filosofía del lenguaje, especialmente la obra de Ludwig Wittgenstein, feminismo y estudios de género, ética aplicada a temas como la adicción, el trauma y la recuperación. Obtuvo su doctorado, PhD, en filosofía en la Universidad de Vanderbilt, una universidad prestigiosa en Estados Unidos. ¿Por qué estudió filosofía? Pegó Connor ha explicado que eligió estudiar filosofía porque buscaba entender el sufrimiento humano. Desde joven se sintió atraída por las grandes preguntas: ¿qué es el bien? ¿Cómo vivir una vida con sentido? ¿Por qué sufrimos? Vivió experiencias difíciles, incluida la lucha contra la adicción. Eso la llevó a buscar respuestas más profundas que la psicología tradicional o la religión no le ofrecían del todo. Encontró en la filosofía una herramienta para entender la experiencia humana, especialmente la culpa, la vergüenza, el trauma y la recuperación. ¿Cómo lo estudió? Se formó en universidades de alto nivel, combinando teoría filosófica rigurosa con experiencias vividas. Leyó profundamente a Wittgenstein, Simone Weil, Emmanuel Levinas, Simone de Beauvoir y otros filósofos éticos. Desarrolló una manera de pensar que une la reflexión académica con la experiencia real de vida. También enseñó en universidades y escribió libros donde mezcla teoría filosófica con ejemplos reales de sufrimiento y sanación. Báscula fue criticada. ¿Por qué y cómo? Sí, Pegó Connor ha recibido ciertas críticas, aunque no en forma de escándalos o ataques personales, sino por su enfoque poco tradicional en la filosofía académica. Críticas desde la filosofía académica tradicional.
Algunos filósofos más conservadores critican su uso de experiencias personales en libros filosóficos, ya que eso se aleja del enfoque teórico puro. Su forma de aplicar la filosofía a temas como adicción o trauma se considera por algunos como demasiado terapéutica o demasiado emocional, alejándose del estilo clásico analítico. Críticas al rechazar el modelo médico de la adicción. Ocon no rechaza la idea de que la adicción es solo una enfermedad biológica. En su lugar, propone una visión moral, filosófica y social, lo cual ha generado controversia entre psicólogos y médicos. Algunos expertos dicen que su enfoque puede minimizar los aspectos clínicos de la adicción, aunque ella nunca los niega, solo propone otra forma complementaria de entenderla. Críticas desde sectores religiosos o conservadores. Su visión feminista y progresista sobre el trauma, el género y la ética ha sido cuestionada por personas que prefieren enfoques más tradicionales o religiosos. Defiende los derechos LGBTQI, el pensamiento inclusivo y la ética secular, lo que ha generado resistencia en entornos conservadores. Marque de verificación gruesa blanca, ¿cómo respondió a las críticas? Peg O'Connor ha sido muy clara, la filosofía debe servir a la vida, no solo a la academia. Defiende el derecho a usar la filosofía como herramienta práctica, no solo como teoría abstracta. Dice que no busca curar a nadie, sino ayudar a las personas a encontrar sentido y claridad moral en sus experiencias. Ha ganado reconocimiento y respeto, precisamente porque rompe los moldes tradicionales de la filosofía elitista. Peg O'Connor no se especializa directamente en la filosofía budista, pero sí ha hecho referencias y reflexiones relacionadas con ideas del budismo, especialmente en temas de sufrimiento humano, transformación personal, conciencia y atención plena. Moralidad desde la experiencia vivido. Ahora te explico claramente cómo se relaciona su pensamiento con el budismo y por qué puede considerarse una filósofa poderosa. ¿Cuál fue el pensamiento de Peg O'Connor sobre el budismo? Aunque no es una filósofa budista, Peg O'Connor valora varios principios del budismo, especialmente, destellos el sufrimiento como parte de la vida. En el budismo, el sufrimiento, dukkha, es una parte inevitable de la existencia. Peg O'Connor coincide con esta visión y explora cómo el dolor, la adicción y la pérdida forman parte de lo que somos. Ella no busca eliminar el sufrimiento con recetas fáciles, sino darle sentido filosófico y moral, algo que también se encuentra en el budismo. La transformación interior. Peg cree que la filosofía, igual que el budismo, puede ayudar a cambiar nuestra manera de ver el mundo, especialmente cuando pasamos por el trauma, la culpa o la adicción. Habla de cómo reconstruir la vida desde una visión ética, compasiva y consciente, lo cual se alinea con prácticas budistas como la meditación y la compasión. El yo como proceso. El budismo enseña que el yo no es algo fijo o permanente, sino un flujo de experiencias. Peg O'Connor comparte esta idea al hablar de la identidad en recuperación, donde una persona cambia constantemente y debe reconstruirse moralmente. No cree que las personas estén condenadas a ser adictas, sino que pueden reformarse, igual que en el budismo uno puede liberarse del ciclo del sufrimiento. ¿Fue poderosa Peg O'Connor como filósofa? Sí, y por varias razones importantes transformó la filosofía en algo útil para la vida real. En lugar de quedarse en teorías abstractas, llevó la filosofía a la vida diaria de personas que sufren. Es considerada poderosa porque rompió con lo tradicional y mostró que la filosofía puede sanar, guiar y acompañar. Pionera en aplicar la filosofía a la adicción. Fue una de las primeras en filosofar profundamente sobre la adicción, algo que normalmente se trataba solo desde la medicina o la psicología. Dio voz a miles de personas que sufrían, ayudándoles a pensar en su recuperación como un acto ético y consciente. Una mujer filósofa con enfoque feminista y moral. En un mundo donde la filosofía ha estado dominada por hombres y teorías frías, Peg propuso una filosofía emocional, feminista y comprometida. Hizo que la filosofía fuera más humana, más viva y más espiritual, como también busca hacer el budismo. Tema pensamiento de Peg O'Connor. Filosofía budista comparte ideas sobre sufrimiento, cambio interior y compasión. ¿Por qué pensaba así? Porque vivió el dolor y la recuperación, y buscó sentido profundo. ¿Fue poderosa como filósofa? Sí, porque hizo de la filosofía una herramienta práctica y ética. Sus ideas son profundamente éticas, humanas y prácticas, y se centran en cómo la filosofía puede ayudarnos a vivir mejor, especialmente en momentos de dolor, adicción y transformación personal. Todos los pensamientos de Peg O'Connor. La filosofía debe servir a la vida. La filosofía no es solo un ejercicio intelectual.
Debe ayudarnos a enfrentar el dolor, la confusión y el sufrimiento. Tiene el poder de guiar a las personas hacia la claridad moral y la transformación personal. Cree en una filosofía compasiva, aplicada y práctica, no fría ni distante. La adicción no es solo una enfermedad, es también un problema moral y filosófico. Aunque acepta el modelo médico de la adicción, critica que se quede corto. Propone que la adicción debe entenderse como una crisis del sentido, de identidad y de responsabilidad. Las personas que luchan contra adicciones no solo necesitan tratamiento médico, también necesitan reconstruir su sentido de vida y su brújula moral. Símbolo universal de reciclaje negro, el cambio es posible para todos. Cree profundamente en la posibilidad de redención y transformación. El ser humano no está condenado por sus errores o traumas. Podemos reconstruirnos éticamente, aunque hayamos pasado por lo peor, como la adicción, la violencia, el abandono, etc. El cambio verdadero nace del compromiso moral consigo mismo y con los demás. La percepción moral es tan importante como la razón. A veces vemos que algo está mal antes de poder explicarlo. La moral no solo es racional, también tiene que ver con la empatía, la experiencia y la sensibilidad. Peck dice que debemos ver el mundo moralmente, aprender a notar el sufrimiento de otros y actuar. El lenguaje moldea nuestra experiencia moral. Influenciada por Wittgenstein, Peck sostiene que el lenguaje que usamos afecta cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos. Llamar a alguien adicto puede encerrarlo en una identidad. Por eso, es importante usar palabras que reconozcan la dignidad, el sufrimiento y el cambio posible. La vergüenza y la culpa pueden destruir, pero también transformar. Explora profundamente el papel de la vergüenza y la culpa en la vida humana. Aunque son emociones dolorosas, también pueden ser señales de conciencia moral. En lugar de negarlas o evitarlas, Peck propone escucharlas filosóficamente, preguntando, ¿mayor qué dicen de mí? ¿Qué debo cambiar? Las personas no son rotas, sino complejas. La sociedad suele etiquetar a las personas con problemas, adicciones, traumas, abusos, como rotas o débiles. Peck O'Connor desafía esa visión y defiende que todos tenemos heridas. La fortaleza está en enfrentar el dolor con honestidad moral. La dignidad humana es irrenunciable. Recuperación significa reconstruirse moralmente, no solo dejar de consumir. Dejar una adicción no es solo abstenerse, es reconstruir valores, relaciones, propósito. Recuperarse significa volver a vivir con integridad, coraje y conexión con otros. La recuperación es un viaje ético, no solo biológico. Báscula. La filosofía puede sanar, pero no con respuestas fáciles. La filosofía no te da una receta, pero te da preguntas poderosas. Preguntarse, ¿quién soy ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? Puede iniciar el proceso de sanación. El pensamiento crítico y moral puede ser una forma de resistencia al sufrimiento y al sinsentido. Influencias principales. Ludwig Wittgenstein, filosofía del lenguaje y el uso cotidiano. Simone Weil, sufrimiento, atención moral y espiritualidad. Emmanuel Levinas, responsabilidad hacia el otro. Simone de Beauvoir, ética existencial y libertad. Budismo, ideas sobre sufrimiento, transformación y compasión, sin ser budista como tal. Conclusión. Peck O'Connor es una filósofa que cree en la vida, el cambio, el valor moral de cada ser humano, y en que la filosofía puede acompañar el sufrimiento, transformar el dolor y devolver el sentido. No crea sistemas abstractos, crea puentes entre el pensamiento y la vida real. Sí, Peck O'Connor fue, y es, una filósofa importante, y aquí te explico claramente por qué, cómo, quién la apoyó y cómo ayudó al ser humano. ¿Fue importante Peck O'Connor? Sí, fue muy importante, especialmente en el campo de la ética aplicada, filosofía de la adicción, trauma y recuperación moral. Marque de verificación gruesa blanca. ¿Por qué fue importante? Transformó la filosofía en una herramienta práctica para la vida. Hizo que la filosofía sirviera para enfrentar el sufrimiento, la adicción, la culpa, la vergüenza y el trauma. Ayudó a personas reales, no solo a estudiantes o filósofos. Dio una nueva visión sobre la adicción. Desafió el modelo tradicional que dice que la adicción es solo una enfermedad. Propuso verla también como una crisis moral, social y existencial, lo cual abrió nuevas posibilidades de recuperación. Defendió la dignidad humana de los más vulnerables. Luchó contra las etiquetas como drogadicto, dañado, pecador o fallido. Sostuvo que todas las personas tienen la capacidad de cambiar, reconstruirse y vivir éticamente. Fusionó la filosofía con la experiencia personal. Habló desde su propia lucha con la adicción.
Rompió el prejuicio de que los filósofos deben ser fríos o distantes. Ella fue humana, profunda y valiente. ¿Cómo fue importante? Escribiendo libros y artículos que tocaron la vida de muchas personas en recuperación, tanto en universidades como fuera de ellas. Usando a filósofos como Wittgenstein, Simone Weil y Levinas para ayudar a las personas a encontrar sentido en el dolor. Enseñando en universidades, donde formó generaciones de pensadores éticos y compasivos. Participando en charlas, talleres y foros sobre salud mental, ética y recuperación. ¿Quién la apoyó? Comunidad académica progresista. Profesores y estudiantes que valoran la filosofía aplicada a temas reales. Feministas y pensadores éticos que creen en una filosofía humana y práctica. Personas en recuperación. Gente que ha luchado con adicciones, traumas y vergüenza la ha encontrado como una guía filosófica y moral. Muchos leen sus libros y la ven como una voz de esperanza y claridad. Movimientos de salud mental y justicia social. Apoyan su enfoque porque no culpabiliza ni reduce al individuo, sino que lo eleva y lo respeta. Han citado sus ideas en programas de tratamiento y apoyo. ¿Por qué la apoyaron? Porque dio voz a los que suelen ser silenciados o juzgados. Porque humanizó temas difíciles, como el abuso, la adicción, el trauma. Porque demostró con su vida que la filosofía puede salvar y transformar, no solo explicar. ¿Ayudó al ser humano? Sí, profundamente. ¿Cómo ayudó? Dio herramientas filosóficas para entender el dolor. En lugar de decir, esto es malo, Pega ayudaba a reflexionar sobre por qué sufrimos y cómo podemos cambiar. Enseñó a reconstruirse desde la ética. La recuperación no es solo dejar de consumir, sino aprender a vivir con responsabilidad, amor propio y sentido. Luchó contra la culpa destructiva. Enseñó que la vergüenza puede ser una señal moral, no una condena. Ayudó a muchas personas a perdonarse a sí mismas y a empezar de nuevo. Inspiró a personas reales. Gente común encontró consuelo, dirección y fortaleza en sus palabras. No hizo filosofía para filósofos, hizo filosofía para el alma. Conclusión. ¿Fue importante? Sí, por aplicar la filosofía al sufrimiento humano real. ¿Por qué? Porque cambió cómo pensamos sobre la adicción, la vergüenza y la recuperación. ¿Cómo ayudó? Con libros, enseñanza, filosofía compasiva y ética práctica. ¿Quién la apoyó? Personas en recuperación, filósofos progresistas, comunidad de salud mental. ¿Por qué la apoyaron? Porque dio esperanza, claridad moral y dignidad a quienes sufren. Es una historia poderosa, humana y profundamente filosófica. Infancia y juventud. Peg O'Connor nació en Estados Unidos, aunque no se conocen públicamente muchos detalles sobre su infancia y su fecha de nacimiento exacta. Desde joven fue una persona muy reflexiva, con una gran inquietud por las grandes preguntas de la vida, el sufrimiento, el bien, el mal, la verdad, el cambio. Pero también atravesó problemas personales profundos. Tuvo una historia de adicción al alcohol y experiencias de trauma emocional. Estas vivencias marcarían su camino y la llevarían, años después, a unir la filosofía con la recuperación personal. Formación académica. Estudió filosofía y más adelante obtuvo su doctorado en filosofía, PhD, en la Universidad de Vanderbilt, una institución reconocida en Estados Unidos. Durante sus estudios se interesó especialmente en filosofía moral y ética, filosofía del lenguaje, en especial en la obra de Ludwig Wittgenstein, feminismo filosófico, estudios de género y justicia social. Peg no quiso hacer solo teoría, buscaba una filosofía viva, encarnada y útil para quienes sufren. Carrera como filósofa y profesora. Trabajó como profesora de filosofía en Gustavus Adolphus College, en Minnesota, donde enseñó durante muchos años. También dio conferencias y charlas sobre ética, adicción, trauma y filosofía pública. Fue una pionera en aplicar conceptos filosóficos a la adicción y recuperación, el trauma moral, la vergüenza, culpa y sentido, el rol del lenguaje en la experiencia humana, la reconstrucción moral después del sufrimiento. Mano escribiendo sus libros y obras más importantes, Life on the Rocks, Finding Meaning in Addiction and Recovery, 2022. Su libro más conocido. Peg cuenta su historia como mujer en recuperación y cómo la filosofía la ayudó a reconstruirse. Usa a filósofos como Wittgenstein, Simone Weil y Levinas para hablar sobre dolor, redención, sentido y cambio, moral perception. Explora cómo vemos moralmente el mundo. Habla sobre cómo ciertas personas perciben el bien o el mal sin necesidad de teorías complejas. Recovering Ethics es a Sin Moral Theory, una colección de ensayos donde analiza la ética desde la perspectiva de la vida real y la recuperación.
Filosofía vivida, de la adicción al pensamiento. Pego Connor vivió la filosofía en carne propia. Superó su adicción no solo con terapia, sino con filosofía, ética y reflexión personal. Rechazó la visión de que una persona adicta es rota o condenada. Enseñó que todos podemos reconstruir nuestra vida moral, sin importar el pasado. Su pensamiento se basa en la dignidad humana, la posibilidad del cambio, el poder del lenguaje, la ética como camino hacia la sanación. Influencias filosóficas. Pego Connor se inspiró en grandes pensadores. Filósofo diagonal a lo que tomó de ellos. Ludwig Wittgenstein, el poder del lenguaje, como las palabras dan forma a nuestra vida y a nuestro yo. Simone Weil, la compasión, el sufrimiento, la atención al dolor de los demás. Emmanuel Levinas, la ética como responsabilidad hacia el otro. Simone de Beauvoir, libertad, responsabilidad, ética feminista. También valoraba ideas similares a las del budismo, como el sufrimiento como parte de la vida, la transformación interior, la compasión hacia uno mismo y los demás. Aportes y legado. Pego Connor no creó una escuela filosófica tradicional, pero sí dejó un enfoque ético y humano profundamente influyente, especialmente en filosofía de la adicción, ética del trauma y la recuperación, filosofía feminista, filosofía aplicada a la vida cotidiana. Ha inspirado a miles de personas que luchan con adicciones, heridas emocionales y la búsqueda de sentido. ¿Quién la apoyó? Pacientes en recuperación, porque vieron en ella una voz comprensiva, profunda y real. Comunidad filosófica progresista, por su innovación al unir teoría y experiencia. Educadores, psicólogos, terapeutas, por ofrecerles una nueva forma de ver la sanación. Movimientos feministas y de salud mental, por defender la dignidad de personas marginalizadas. ¿Cómo ayudó al ser humano? Pego Connor ayudó a muchas personas al mostrar que la filosofía no es solo para los libros, sino para el alma. Dar esperanza a quienes se sienten perdidos o destruidos. Enseñar que la recuperación no es solo dejar una sustancia, sino reconstruir la vida con sentido, ética y compasión. Aspecto: detalles clave. Nacionalidad: estadounidense. Profesión: filósofa, profesora, escritora. Enfoque: ética, filosofía del lenguaje, adicción, recuperación, trauma. Obra principal: Life on the Rocks 2022. Experiencia personal: superviviente de adicción. Filosofía central: el ser humano puede reconstruirse éticamente, con compasión y responsabilidad. Aportación al mundo: transformó la filosofía en un camino de sanación y guía moral.